Hola, hola, muy buenas tardes o buenos días para todos y cada uno de ustedes. Hoy hemos venido a hablarles la historia completa de Anipsa, una empresa peruana de pinturas de los hermanos Torbisco. Y esto comienza así. En San Juan de Chacña, un distrito rural de Abancay, Perú, Nemesio, Prudencio y Alejandro crecieron en un entorno lleno de adversidades. La pérdida de su padre, cuando Nemesio tenía apenas 4 años, dejó a su madre como la única responsable de sacar adelante a la familia. Desde pequeños, los hermanos trabajaron en el campo, cultivando la tierra y cuidando animales para contribuir al sustento familiar. En una entrevista, lo más duro fue la niñez. Es difícil quedarse sin padre. Ayudábamos a mi madre a cosechar y cuando cargábamos la cosecha al caballo, el peso nos vencía y terminábamos con todo en el suelo. Mi madre nos veía y a veces lloraba, contó Nemesio en una entrevista radial. Con la esperanza de un futuro mejor, la familia se trasladó a la ciudad de Lima cuando Nemesio tenía 9 años. Sin embargo, la capital no ofreció un camino fácil. Nemesio vendía golosinas frente al cine Ribagüero, en el Agustino, mientras asistía a la escuela. Cuenta que él odiaba el recreo porque todos sus compañeros salían a comprar dulces y bizcochos, y él simplemente no tenía dinero para gastar, puesto que todo era para su familia. Pero estas limitaciones le enseñaron desde joven el valor del sacrificio y el esfuerzo. A los 14 años comenzó a trabajar en una carpintería, mientras su hermano Alejandro ingresaba a una fábrica de pinturas, una experiencia que marcaría el inicio de su interés en ese sector. Inspirados por el trabajo de Alejandro, los hermanos decidieron emprender su propio negocio. Al principio, compraban pinturas de otras marcas y las repartían en bicicleta por Lima. Cada día recorrían largas distancias soñando con producir sus propios productos. En 1991, con mucho esfuerzo, adquirieron un motor eléctrico y alquilaron un pequeño local en Santa Anita, aunque enfrentaron problemas como ser estafados con el contrato de alquiler, pero no se dieron por vencidos. Fue entonces cuando fundaron Anipsa, cuyo nombre proviene de las iniciales de Alejandro, Nemesio y Prudencio S.A. Dijo: compré esteras y cerqué el lugar. Luego conseguí un balde de aceite que me sirvió como escritorio y un galoncito de pintura que era mi silla, recordó hace poco Nemesio. Con trabajo arduo y una visión clara, la empresa creció hasta convertirse en una de las más importantes del país. Actualmente, Anipsa es la segunda empresa líder en el mercado peruano de pinturas, con una planta de producción de 65.000 metros cuadrados, más de 600 empleados y una flota de 34 camiones para la distribución. Pero su impacto va más allá de los negocios. Los hermanos Torbisco también se involucraron en el mundo del deporte, patrocinando clubes de fútbol locales como parte de su compromiso con el desarrollo cultural y deportivo del Perú. Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el año 2017. A través de estos auspicios, Anipsa no solo aumentó su visibilidad, sino que también retribuyó a la comunidad apoyando el crecimiento del fútbol peruano. Con los años, diversificaron sus inversiones y en 2018 lanzaron Anpay, una cerveza artesanal que rápidamente ganó popularidad en diversas ciudades del país. Este proyecto refleja su capacidad para innovar y expandirse hacia nuevos mercados, manteniendo siempre su enfoque en el desarrollo del Perú. A pesar de su notable éxito, los hermanos Torbiscos han mantenido una vida sencilla,
una vida humilde, valorando su raíz y procedencia. Hoy residen en Comas, lejos de los lujos que otros empresarios podrían buscar. Y destinan la mayor parte de sus ingresos a reinvertir en sus negocios y en la creación de empleo para miles de peruanos, pero siempre se mantienen juntos, unidos en familia. Nos hemos repartido las funciones. Alejandro es el gerente general, Prudencio se encarga de las ventas y yo soy gerente financiero. Ninguno nos creemos dueño, contó Nemesio. La historia de los hermanos Torbisco es un testimonio de que el esfuerzo y la unidad familiar pueden superar cualquier adversidad. Desde vender golosinas en las calles hasta liderar una empresa multimillonaria, su trayectoria inspira a generaciones a soñar en grande. ANIPSA no solo es un símbolo del emprendimiento peruano, sino también un recordatorio de que el éxito se puede lograr a través del trabajo y esfuerzo.